La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra. La iglesia es como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Acuérdense que esto es para la iglesia, hermanos. Está hablando Isaías, ¿ok? Jeremías, hablando a Jeremías por nuestro Padre Dios. 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Acuérdense lo que Jesús les dijo a los fariseos. Ustedes son hijos de Satanás. Básicamente como Sodoma y Gomorra. La mayoría de la gente siempre tiende a tomarla en contra de los homosexuales. Hermanos, tengan en cuenta lo que dice toda la palabra de Dios. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, la iglesia que conoce a Cristo, la iglesia que es salva por el sacrificio de Cristo Jesús, la iglesia que estudia la palabra de Dios, en lugar de ir a compartir el testimonio de Cristo Jesús con las personas que van, ¿qué hacen? Van soberbios, orgullosos, en contra de los homosexuales, de la comunidad LGBTQ. ¿Y qué hacen? Van con orgullo condenando a estas personas, en lugar de compartir el testimonio de Cristo Jesús. Acuérdense, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Aquí también ociosidad tiene que ver con no compartir la palabra de Dios, el testimonio de Cristo Jesús, que es lo que nos conduce eventualmente al arrepentimiento. Una persona que nunca comparte el testimonio de Jesús, hay una palabra que dice, mira a la hormiga, perezoso. O sea, aprende de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir el día malo. Sabemos que a todo mundo le va a pasar eso. Yo siempre a mi hijo le digo, hijo, ponte a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque va a venir un día difícil en tu vida, en la que vas a andar ahí, ¡ay, pobre de mí! ¿Y qué vas a tener que hacer? Bueno, tienes que irte a la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, entonces no vas a saber cómo defenderte de las acechazas de Satanás. No vas a saber. Y por lo tanto vas a sufrir más. Entonces, tengan en cuenta que el pecado de Sodoma y Gomorra, sobre todo, fue el orgullo, hermanos. Fue el orgullo. Literalmente era un valle donde había mucha comida, pero ¿qué hacían? No lo compartían. Solo para mí, solo para mí, solo para mí. Simbólicamente, ese valle es la palabra de Dios, su palabra, los pastos son su palabra. Entonces tenemos que compartir el testimonio de Cristo Jesús con las personas, especialmente con las que más sufren. Dejemos de andar condenando a las personas. El Padre no condena a nadie, el Hijo tampoco, y la iglesia se la pasa condenando a todo mundo. Eso ser es hijo de Satanás. Aléjense de eso, arrepiéntanse de su pecado, confiésenselo al Señor, y entonces aliméntense de la palabra de Dios y compartan el testimonio de Cristo Jesús con sus semejantes. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.